Bueno, buenas noches. Estamos aquí Camila. con Camila. Vamos a realizar un pequeño experimento relacionado con electricidad y magnetismo. Bueno, ¿en qué consiste el experimento, Camila? Nosotros tenemos aquí un imán y una aguja. Y lo que vamos a hacer es frotar el imán con la aguja y ver qué pasa cuando lo ponemos encima de la hoja. Lo que queremos ver en este experimento es la relación que hay en los polos de la Tierra, en la imantación en la Tierra. Entonces, cuando pongamos la aguja, ¿tú qué crees que pueda pasar? Cuando pongamos la aguja, ¿cómo se va a dirigir o no sé, dime? No sé, quizás la aguja lleve a la hojita que está dentro del agua hacia la ubicación del polo que los había traído. Ah, bueno, entonces por favor frotas una puntica de la aguja en el imán, bien frotado, por favor. Bueno, ya que frotaste, pon la agujita así. Y ahí me puedes decir qué pasó. La aguja llevó la hoja hacia la dirección del polo, Bueno, ¿no? sí es algo muy relacionado. Aquí tenemos la comparación de nuestra brújula digital y la dirección de la aguja. Podemos ver que comparten el norte. ¿Y por qué pasa esto? La Tierra tiene campos magnéticos, uno positivo, uno negativo. Lo que hacemos es con el imán volver la aguja a un imán, valga la redundancia. Ponemos positivo y negativo. Entonces, ¿qué pasa? El positivo de la Tierra se va a ir con el negativo de la aguja. Entonces se va a direccionar poniendo el norte, pues con el norte. Y pues, en conclusión, este es un método como de supervivencia pues para los guías y eso. Entonces podemos ver que la electricidad no solo lo vemos como como algo tan mecánico, sino en algo como tan normal como la naturaleza. Pues, bueno, entonces ahorita quiero hacerte una preguntita relacionada con el campo, pero pues aspectos diferentes. Es algo relacionado pues en nuestro campo, la ingeniería civil, y es si quieres saber cómo funcionan las turbinas de las represas, como la generación eléctrica de las mismas. Quizás la energía que producen las turbinas con el movimiento con el agua, pues puede brindar energía que permita ser usada en una casa. Eh, sí, es algo así, pero como tal el concepto electromagnético, pues para que ya entiendas bien, es que si nosotros tenemos un imán, no sé, qué hice dos imanes, nosotros un imán cualquiera va a generar un campo magnético y nosotros al hacer simple movimiento ya se está generando un campo eléctrico y eso es decir corriente. Entonces, ¿qué hacen las turbinas? Hacen girar los imanes y se forma la corriente. Es como cuando uno está normal y empieza a hacer deporte. El cuerpo está creando calor. Es algo muy relacionado para que lo veas con algo de forma cotidiana. Entonces es solo el movimiento de los imanes lo que crea la corriente de nuestros hogares. Bueno, muchas gracias Camila por esta colaboración y espero que nos podamos ver pronto. Objetivos a desarrollar dentro de la práctica. Flujo magnético. El flujo magnético es una medida del campo magnético total que pasa a través de una área dada. Es una herramienta útil para descubrir los efectos de la fuerza magnética en algún objeto que ocupa un área dada. La medición del campo magnético está atada al área particular de selección. Podemos escoger una que queramos, el tamaño del área y su origen relativa al campo magnético. Si sumamos la representación de líneas de campo magnético, entonces cada línea de campo que atraviese una área dada contribuye a algo de flujo magnético. Por otro lado, encontramos la ley de Gauss que indica que el flujo del campo eléctrico a través de una superficie encerrada rodeada de una carga neta es proporcional a la carga. El número de líneas de campo eléctrico que sale de la superficie depende de la carga que se tiene dentro de esta. Encontramos que la ley de Faraday es inducción electromagnética, conocida simplemente como la ley de Faraday. Es un principio de la física formulado por el científico británico Michael Faraday en 1831. Esta ley cuantifica la relación entre un campo magnético cambiante y el campo eléctrico creado por sus cambios. Se dice que las leyes de Ampere y Maxwell son las ecuaciones
que se encuentran dentro de esta. Entonces decimos que la ley de Ampere, en su forma más usual, también es conocida como la ley del teorema circuital de Ampere o forma integral de la ley de Ampere, se expresa según la relación que indica que la circulación del campo magnético B produce por una espira de corriente a lo largo de una curva C conectada con una espira. A veces la corriente I de la espira A está la curva que se denomina curva de Ampere o varios amperios. La expresión empleada para Maxwell adiciona la intensidad llamada corriente y el desplazamiento que se proporciona a la derivada temporal del flujo del campo eléctrico a través de una superficie apoyada de la curva amperiana. La primera ley que veremos es la ley de Ampere, la cual relaciona el campo magnético en función de la corriente. Como podemos ver en la imagen, se forma un campo magnético alrededor de un cable, por el cual pasa corriente eléctrica, es decir, hay movimiento de electrones. La dirección del campo eléctrico se puede obtener con la regla de la mano derecha, por lo tanto, a partir de corriente se genera campo. Esta segunda ley es la ley de Faraday. Enuncia cómo se puede generar fuerza electromotriz o voltaje a través del movimiento transversal de un imán con campo eléctrico, a través de un conductor cerrado. En la ecuación podemos ver que el número de vueltas que da el conductor cerrado forma una inductancia. El tamaño de esta es proporcional al FEM generado. Por último, la ley de Lenz es complementaria con la ley de Faraday, ya que enuncia que la FEM inducida tiene dirección opuesta con respecto al flujo eléctrico, ya que este es el que genera el campo. Existen dos errores. El primero es que no se use un imán con la suficiente fuerza como para poder observar el campo magnético. Y el segundo es no utilizar un metal que en su composición tenga hierro, ya que es debido al hierro que el metal puede ser influenciado por el imán y así se puede ver el comportamiento del campo magnético. En este experimento, el error que se puede encontrar es que el operador no utiliza el medidor en la escala adecuada, ya que estos campos son de un amperaje muy pequeño, por lo tanto es necesario tener una escala indicada. Y otro error que se puede encontrar es que los cables no están conectados en los polos correctos. En este experimento se puede encontrar el error de que el operario no sea En un conductor es el reposo dentro de un campo magnético variable con el tiempo o en una conductora que se mueve dentro de un campo magnético estacionario de tal modo que siempre varíe el número de líneas de inducción magnética que atraviesan el circuito. La corriente inducida aparece en el conductor debido a un campo eléctrico, el cual es el originado por la variación del campo magnético. La inducción es independiente del voltaje o la intensidad de corriente. Está determinada por la geometría de la bobina y las propiedades magnéticas del núcleo.